Hoy le puse al título de esta charla fragmentados y, o sea, había estado mucho pensando en el título de qué ponerle y solo como que se me ocurrían cosas muy cliché de heridas del alma y bla, bla. Y me acuerdo que el miércoles pasado en la rondita como que empecé a tirar, tirar, tirar y como que salió esto de fragmentados, que es el título de la charla. Y bueno, para arrancar, el significado de Fragmentados, bueno, quizás muchos conocen la película Fragmentado, que es un peliculón, pero bueno, él era como una persona que se dividía en varias personalidades y el significado es muy parecido, es dividir una cosa en fragmentos o en partes. Y hay otra definición que se le dice que es reducir a fragmentos. Entonces, si yo reduzco algo o divido algo es porque antes había estado completo y yo lo decidí como romper. Y yo creo que todos en la vida estamos fragmentados. Eh, Podemos dividirnos en nuestra vida normal, en todas las actividades que tenemos que hacer, que tenemos que llegar al trabajo, que tenemos que cumplir con, no sé, con el tiempo con amigos, con el estudio, con la familia, con el novio. Y, o sea, como que la vida o nuestro tiempo se divide y fragmentamos nuestro tiempo para poder llegar a todos lados. Pero, ¿qué pasa si ese fragmento arranca en el corazón o sucede en el corazón? Y quizás hay heridas que parecen no sanar, quizás una infancia difícil, una situación económica que no termina de cambiar y que no parece como progresar, la soledad de amigos que quizás te dejaron o que quizás no los tenés, y quizás hasta un error que vos mismo no te podés perdonar. Y creo que en la vida como que nos van sucediendo diferentes cosas y tenemos varias temporadas del alma. Eclesiastés define que hay 28 temporadas del alma, hay temporadas para todo en la vida, hay temporadas para reírse, para llorar, para romper vínculos, para unirlos. Y, o sea, y toda la vida son temporadas que van sucediendo. Y, o sea, e independientemente de que nos pasen cosas buenas o malas, hay veces o hay temporadas en la vida que como que el momento, la temporada que estamos viviendo es como demasiado mala, es como demasiado oscura y sentimos que como que no podemos salir de eso. Y de hecho hay, y escuchamos muy seguido, que se habla de la ansiedad, de la depresión. Hay un tipo de depresión que se llama depresión blanda, que es un tipo de depresión que aparentemente está todo bien en tu vida, pero hay un vacío tan grande y que no le podés encontrar como el sentido a la vida. Y hay como una corriente o quizás nuestra manera de enfrentar quizás muchas veces lo que vivimos es ocultando esa parte de nosotros. Esa parte de nosotros que está fragmentada, que es débil, que como hoy decimos como que no es aesthetic o es linda de mostrar, como que quizás hay cosas que no están buenas mostrarlas al exterior y decidimos como ocultarlas y decidimos no mostrarlas. Entonces solamente mostramos una parte agradable, una parte como perfecta de nosotros mismos y como que generamos otra persona, ¿no? Otra identidad de nosotros y solo mostramos eso para el exterior. Y bien. Y a veces tenemos tanto miedo de hablar, de contar lo que nos pasa, de sacar esas cosas que quizás no son tan aesthetic, que nos pasa que las ocultamos y mostramos otra cosa y por miedo al rechazo o el qué dirán o el me van a juzgar, directamente me las escondo para mí, me las guardo para mí y decido nunca sacarlas a la luz. Y en Efesios 5:10, el Señor dice,
Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Y tenemos una situación también en la Biblia que nos habla de cómo Jesús se comportó como en una situación en la que estuvo muy triste. Y Jesús, al haberse muerto, uno de sus amigos, no trata de esconder sus emociones. Y yo como que me transporto a ese momento de la historia. O sea, imagínense que hace 40 años ver a un hombre llorar era de maricón o de insensible o de que era débil. O sea que me imagino que 2000 años atrás debió ser mucho más complicado el ponerse a llorar. Y dice que Jesús, o sea, se ve que no le dio vergüenza y se puso a llorar y no trató de esconder sus emociones, sino que directamente mostró cómo estaba su corazón y cómo se había roto ante la muerte de su amigo y mostró ese corazón fragmentado. Y bueno, volviendo a esto de que muchas veces nosotros como que creamos una persona ideal o agradable para que los demás puedan ver de nosotros y ocultamos lo que realmente somos o lo que realmente nos pasó y demás. Yo, a mis 5 años, más o menos, creé como como una historia en mi mente de que tenía una otra vida. Y yo trataba de, en mi cabeza, pensar que yo tenía otra vida y me imaginaba que yo tenía otra vida, porque quizás mi situación en mi casa no había sido como tan fácil y como que quizás mi historia no era como la de las otras compañeritas del colegio que tenían tipo su familia súper perfecta. Entonces quizás yo volví a mi casa y tipo mi papá era, bueno, hoy capaz lo puedo definir como que era un discapacitado emocionalmente porque no sabía mostrar amor y siempre que aparecía era con mucha violencia, económica con mi mamá y conmigo y con mi hermano también, como muy violento física y psicológicamente. Y entonces yo como que trataba de imaginarme que, no sé, yo tenía otra familia, bla, bla, bla. Bueno, y cuando crecí, obviamente ya lo dejé de hacer, pero me pasó que todas esas secuelas de una vida o de la historia que mi papá como que quiso escribir para mí, como que me marcó un montón y no sé, o sea, como que yo nunca me sentí amada, nunca me sentí valorada y, o sea, y como que me marcó el abandono de mi papá. Bueno, yo a los 11 años decidí no verlo más y nada, porque era como demasiada la violencia, era como que yo ya no soportaba más y yo dije, no, o sea, yo ya hasta acá llegué, ya no puedo más. Y, o sea, y tuve un par de años con mucho odio hasta que después me encuentro con el Señor y como que yo entendí que Él no me podía dar nunca lo que Él nunca había recibido. Y nada, y como que yo dije, bueno, listo, ya está. Esa historia ya pasó, yo ahora voy a seguir con mi vida y voy a mostrar una imagen mía que sea perfecta. Entonces yo empecé a buscar la perfección en todo, porque también yo venía de atravesar de una nena de 5 años que quería agradar siempre a su papá porque quizás pensaba que así él la iba a amar o la iba a querer. Y bueno, aunque yo hacía un montón de cosas, nunca lograba, porque en realidad el amor es incondicional en cualquier aspecto, entonces no dependía de lo que otro hacía, sino que yo amo porque decido amar. Y nada, y yo me pasé muchos años intentando ser perfecta y traté de esconder esa historia de mí, porque es una historia que no es linda, que no es como agradable o no es como digna de contar, porque no es una historia que uno dice, uy, qué gana de escuchar esta historia, porque es conmovedora, o sea, no es una como historia para una película,
de Disney. Entonces yo crecí ocultando esa parte de mí porque era como que yo no me quería sentir que yo era como una nena que había sido abandonada, que no había sido querida y que su papá nunca le había como dado el valor que tenía. Entonces yo oculté eso en mí y creé como una versión perfecta de mí para mostrarle a la gente. Yo oculté un montón de cosas que yo sentía o que me pasaban justamente para demostrarle a los demás que yo era perfecta, que tenía mi vida perfecta. Entonces yo desde muy chiquita me había tipo como, no sé, como propuesto que yo iba a ser una mujer exitosa, que a mí me iba a ir bien en la vida, que iba a tener un marido perfecto, una familia perfecta, hijos perfectos y todo perfecto. Pero bueno, la realidad es que no es la vida tan así. Entonces como que van pasando cosas y que me iban frustrando también a mí en lo personal. Y, y bueno, nada. Él no es la frustración igual. Entré en calor. Y, y bueno, nada, y yo mostré siempre lo bueno, que está bien, o sea, todos mostramos el lado bueno, pero yo dije, yo esa parte la oculto de mí. O sea, yo no quiero que nadie sepa esto. Y si me preguntaban, bueno, decía, yo no veo más a mi papá y listo, o sea, cerraba ahí el tema y no trataba de como ir más profundo. Y hay una historia en la Biblia que no se cuenta mucho, porque también es una historia que no es muy linda de contar, que es la historia de Mefiboset. Mefiboset es el hijo de Jonathan, el mejor amigo de David, o sea, Jonathan era el mejor amigo de David, y su abuelo era Saúl, o sea que en Mefiboset había sangre real. Y bueno, él de muy chico ya le empiezan a pasar tragedias. Su abuelo, Saúl, y Jonathan mueren en batalla, y él, o sea, y la nodriza, que era como la que lo cuidaba, lo agarró en brazos y se le cayó. Y quedó lisiado desde muy pequeño. Y él dice que se fue y se ocultó muy lejos, en creo que Galad, una ciudad muy lejos. Y después de muchos años, ya siendo Mefiboset grande, David pregunta, porque él le había hecho una promesa a Jonathan de que iba a cuidar a su herencia y que iba a honrarlo a él. Y dice que pregunta si había quedado alguien de la familia de Jonathan. Y le dicen, sí, quedó alguien que está muy escondido por ahí. Y dice que David lo manda a llamar y Mefiboset vuelve al palacio del rey, o sea, de David. Y dice que David le dice, bueno, vos te vas a sentar en mi mesa y vas a comer conmigo. Y bueno, y como que Mefiboset le dice en una parte, ¿quién soy yo o quién es este perro para que pueda comer en la casa y en la mesa de un rey? Y yo creo que esa parte de Mefiboset, que es como la parte lisiada, es la parte que nosotros siempre ocultamos ahí bien lejos y bien rotundo, que no queremos que nadie entre en esa parte de nuestro corazón que también está fragmentada. Y no dejamos que nadie entre. Y no dejamos que nadie nos pueda sentar y que podamos estar en el palacio real. Pero el Señor nos llama y, como decía Efesios 5:10, dice que Cristo nos da luz cuando sacamos las cosas que creemos que están ocultas o que están en una oscuridad en nuestro corazón. Dice que si las sacamos, Cristo nos da luz. Y bueno, ¿y por qué cuento esto? Bueno, yo me quería hacer la perfecta, bla, 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 y quería hacer como que estaba todo bien. Pero bueno, esto es para otra historia, pero yo me alejé unos años y yo empecé
a sufrir depresión, ansiedad, ataques de pánico y bueno, eso como que me hizo volver a la iglesia de alguna manera y como que cuando yo volví dije, listo, ya está, se terminó eso, esa parte el Señor yo sentí que la sanó, pero el problema fue pandemia y un año después yo volví con esas cosas que había traído y como que dije, che, no puede ser, tipo, que me esté pasando esto otra vez. Y el Señor me dijo, bueno, vos vas a tener que sanar lo que te pasó con tu papá. Digo, no, pero yo no tengo que sanar absolutamente nada, porque yo estoy bárbara. O sea, yo no te... Y yo le cuestionaba al Señor que lo que yo tenía que sanar y lo que no. Y, y nada, y empecé a ir a terapia y nada, y ya de una, bueno, su sanadora ya me dijo, tenés que sanar esto. Y ya era tipo lo mismo, ¿viste? No, no, y yo de vuelta, no, no, pero eso no, yo tengo que sanar otras cosas. No, no, vos tenés que ir. Y bueno, y después de un año y un poquito más, casi 2 años, yo pude sacar todo lo que tenía en mi corazón y fue, o sea, y fue como muy difícil como volver a como recapitular todo lo que me había pasado, todo lo que había sufrido, y yo seguía con una pregunta, o sea, más allá de que después pasó todo el proceso de sanidad y demás, como que yo seguía con una pregunta, ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿por qué yo no pude tener un papá como toda la gente que pudo tener un papá? Y me acuerdo que, o sea, preguntándole al Señor todo el tiempo, viste, nada, yo me obsesiono con algo y estoy ahí, viste, 1000 años y no puedo salir. Y, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me acuerdo que una vez el Señor como que habló a mi corazón y me dijo, porque esa es la historia que yo quise escribir para vos. Y yo le dije, bueno, ahí como que me cerró todo. O sea, ahí fue como que yo dije, bueno, esta es la historia que el Señor escribió para mí. Quizás no es la que yo hubiera esperado o no es la que mejor hubiera querido para mí, pero el Señor sí la quiso para mí y escribió esa historia desde antes de que yo existiera acá. Y si Él la creó por algo y todas las heridas que yo viví, todas las veces que mi corazón se rompió, no solo por mi papá, por un montón de cosas, si, o sea, si por algo me pasó, es porque el Señor realmente escribió esa historia para mí. ¿Y por qué yo no voy a usar esa historia que el Señor escribió para mí para poder ayudar a otros y para poder hacer que otros puedan salir quizás de la misma situación que yo estoy viviendo o que yo vivía? Y bueno, eso en cuanto a los fragmentos del corazón, cuando el alma se rompe y que el Señor puede restaurar todo, pero volviendo. Yo sané mi infancia y bla, bla, y bueno, bien. Pero en la vida nos siguen pasando cosas que nos rompen el corazón, que te fragmentan una situación. Vuelvo con lo mismo del principio. Una situación que no sabes cómo arreglar. No solamente puede ser una infancia, porque quizás ya la sanaste, pero, o sea, a mí me siguen pasando un montón de cosas que siento que mi corazón se rompe, que siento que me pasan cosas que no logro entender, que no entiendo por qué, que no sé cómo arreglarlas, y como que la vida es un fragmento que se rompe y que volvemos a arreglar, y yo creo que somos personas fragmentadas que tratamos de que el Señor, o sea, de juntar esos pedazos de nuestro corazón y de poder entregárselos al Señor y que Él los vaya pegando y que vaya pegando esos fragmentos. Pero bueno, no todo en la vida son fragmentos y ahí voy con el último ya casi punto. De qué es la vida, ¿no? Bueno, yo la definí como 4 cosas. Disfruta de la vida que te tocó. Y eso es el punto 1 que venimos hablando. Disfruta de lo que te tocó tener. Disfruta de la casa chica, grande,
de si tenés auto, si no tenés auto, disfrutá de la vida que Dios te dio, de la vida que Él escribió para vos, de la familia que tenés o que no tenés, y disfrutá eso que Dios te dio, sea agradecido con lo que el Señor te dio. Segundo, tenés que saber que en la vida siempre hay restricciones y que muchas veces Dios las pone por amor a nosotros y que hay cosas que Él no va a permitir que pasen porque no te va a dejar que cruces esa línea. Pero que sí quiere que lo puedas elegir, que sí puedas elegir dónde vas a caminar y que puedas caminar con Él. Tercero, tener relaciones significativas con la gente, tener relaciones de amistades que realmente sean buenas para vos, que te quieran, que te aprecien, y a veces nos pasamos la vida tratando como de adaptar una amistad o no sé, o quizás tratamos de encajar en lugares donde quizás no pertenecemos. Pero hay gente que sí nos quiere y si no tenés amigos o te sentís solo, bueno, acá hay un montón de grupos de vida. También es parte de la iglesia y de la comunidad poder como sumergirte y hacerte ver como que querés tener amigos y mostrarte como, bueno, yo quiero generar vínculos con las personas. Y ese es el tercer punto. Y el cuarto, no sé por qué se repitió. Claro, es muy importante, no estén solos. Y por sobre todo, y acá me voy a extender un poquito más y ya termino, tener responsabilidad donde Dios te puso, tener responsabilidad del servicio que tenés, de las cosas que el Señor puso en tus manos que vos hagas, tener responsabilidad porque realmente tenés que entender que donde estés, o sea, donde Dios te puso, tenés que hacer tu mejor obra, tenés que hacer lo mejor que vos podés hacer, lo mejor que puedas dar. Bueno, eso, y hacer lo que te tocó hacer en la situación que estés, hacer lo que tenés que hacer. Y a eso también voy con prepárate para que Dios te use. Yo sé que a veces nos limitamos a, bueno, voy a servir en la iglesia y voy a darle mi servicio al Señor en la iglesia y demás, y que está súper bien porque es parte de servir a la comunidad y a la iglesia y a nuestra familia en la fe. Pero a veces nos olvidamos de que también servimos a Dios afuera. Para servir a Dios afuera hay que estar afuera y tenemos que convertirnos en profesionales. Vayan a la universidad, estudien lo que les guste, pero vayan a la universidad. O sea, lo que vos quieras hacer, hacelo. O sea, y eso es el punto cuarto y creo que uno de los más importantes, de tener responsabilidad. Eso que Dios te dio, ese talento, eso que puso Él en tu corazón, anda a la universidad, perfeccionate, hacé realmente lo que vos quieras hacer y ser bueno y hacer tu mejor obra en eso. Y no dejes de servir igual a la iglesia local, es muy importante, pero también es muy importante como cristianos estar afuera, estar en los lugares que no son cotidianamente comunes para los cristianos, porque, nada, por ejemplo, el otro día hablaba con una compañera y me decía, ay, ¿haces stream, no sé qué? Le digo, sí, le cuento lo de la rondita y me dice, porque empecé a contarle que vino Lemu Rishi y que era director de cine. Y me dice, un director de cine, ¿qué, cristiano? Y le digo, sí, pero le hace cosas a Emilia, o sea, sí, me dice, yo pensé que ustedes, tipo, vivían en la iglesia. O sea, yo no sé cuál de los dos es más huecos, si ella o nosotros, que quizás no salimos de estas cuatro paredes y que quizás no vamos a prepararnos a la universidad y no
Y nos quedamos quizás solo con el servicio y nos olvidamos de impactar afuera y de llevar el mensaje del Señor afuera, donde no hay. Miren, yo hace que trabajo 5, casi 6 años, y estuve en 2 corporaciones grandes y no me encontré con un cristiano. O sea, fui la única cristiana en esas 2 corporaciones. Todavía igual soy muy nueva en la última. Pero no me encontré con un cristiano y con alguien que yo diga, che, sí, somos cristianos. ¿Vos a cuál iglesia vas? ¿Sí? ¿A la de Freyson? No, nunca. O sea, nunca me encontré con nadie eh, que sea cristiano. Y me encontré con 2 judíos, con otros de un montón de otras religiones, menos de la mía. Entonces yo digo, che, loco, nos tenemos que preparar y tenemos que salir afuera a impactar en los lugares donde nadie impacta o donde nadie se quiere meter o donde no es cristiano. Pero en realidad sí es cristiano. Si el Señor puso en tu corazón, no sé, una pasión por la economía, por la música, por, no sé, por la psicología, por lo que sea, perfeccionate en eso. O sea, dedícate a que Dios te use en esa área que vos crees que es para vos e ilumina ahí donde no hay luz, porque acá todos somos cristianos, todos estamos más o menos fragmentados, pero sabemos a dónde ir, pero la gente de afuera no sabe dónde ir. Y justo ayer estaba hablando con mi compañero y me decía, nosotros no sabemos a quién preguntarle, eh, o sea, ¿qué creen ustedes? Tipo, ¿qué onda ustedes? Son como que... la gente tiene mucha como incertidumbre de quiénes somos, ¿viste? De qué hacemos, de qué no hacemos, de, che, ¿y en la iglesia te dejan hacer esto? Che, ¿y en la iglesia? O sea, y yo trato de presentar a un Jesús, no a mi religión, no a mi iglesia, sino a un Jesús, porque eso es lo que también la gente quiere ver, un Jesús que ama, que perdona, y no un Jesús que agarra y te saca una lista de todas las cosas que tenés que hacer para entrar en la iglesia. Y nada, y yo, o sea, y me quedé impactada y todavía sigo impactada por cómo nosotros tenemos que ser luces que brillen afuera de estas paredes. Y obviamente que es importante y hay que encontrar un balance de todo en cuanto a la iglesia, porque acá no podemos dejar de servir, o sea, acá se nos necesita y somos también un factor importante, pero cuán más afuera, ¿no? Tener responsabilidad sobre todas las cosas y tenerla para afuera, para los demás, para que otros puedan conocer. Y quizás también con esos fragmentos de tu corazón vos podés ayudar a otros afuera, porque esos fragmentos que en tu corazón que un día se rompieron, un día el Señor los sana, los vuelve a unir y eso es lo que vos podés presentar a otros para que otros también puedan creer en el Señor. Y de verdad hay mucha necesidad afuera. Yo lo veo todo el tiempo con mis compañeras y con la gente que me rodeo y hay necesidad. La gente quiere escuchar el mensaje del Señor y la gente también está buscando llenar eso que no sé qué es, ¿no? Pero estoy vacío. Y bueno, creo que sería todo. Ah, bueno, y les dejo otro versículo con respecto a esto de tener responsabilidad y no limitarnos solamente a el servicio en la iglesia, que es un servicio, sino también servir al Señor afuera y servir a otros. Y en Isaías dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y esto de ensanchar el sitio, bueno, como saben, las tiendas se ponían con estacas, entonces cuando habla de ensancharlas es de moverlas para que abarque mucho más
terreno. Entonces, lo que Dios te dio, el don que Dios te dio, úsalo, ensancha eso, multiplicalo, llévalo mucho más allá de lo que vos pensás, de ese talento de limitarlo, bueno, lo hago acá, sino de extenderlo a otros lados y sé vos mismo, o sea, sé vos mismo, sé auténtico, haz lo que te gusta hacer y realmente no muestres solo el lado perfecto o solo lo que los demás quisieran ver para que no te juzgues, sino mostrar tu corazón, porque muchas veces la autenticidad también es lo que nos falta y cuando nos mostramos rotos, quizás también la gente se acerca mucho más porque en un punto todos tenemos cosas o fragmentos en nuestro corazón que algún día se rompieron y que el Señor los vuelve a como a pegar. Así que, bueno, eso sería todo.